Sean bienvenidas, bienvenidos a este su canal Astromago 33. El día de hoy vamos a hablar de algo trascendental. ¿Y qué es eso trascendental? La puerta de tu carta natal. Y aunque mires tu carta, aunque observes tu carta, si no sabes cuál es la puerta de esa carta y cuál es la clave y el secreto de esa puerta, no vas a poder acceder a tu carta natal, aunque creas que la estás observando. Y esa puerta es Urano. Urano es la puerta de tu carta natal. Urano es un planeta transgeneracional. ¿Y por qué son tan importantes los planetas transgeneracionales? Porque los planetas transgeneracionales controlan la realidad, manejan la realidad. ¿Y por qué manejan la realidad? Porque son el subconsciente. Quien maneja el subconsciente tiene la llave para despertar conciencia. Y Urano, de esos planetas transgeneracionales, es el más importante. ¿Por qué? Porque es la puerta. Porque es la puerta. Y esa llave, ¿quién maneja esa llave? Esa llave la maneja Saturno y lo explica en su mito. Los mitos astrológicos, en primera instancia, parece que hablan de algo humano, pero hablan procesos de los planetas, de los astros, de las estrellas, que en segunda instancia son procesos personales, son procesos del alma. ¿Por qué? Porque el arriba es el abajo. ¿Qué pasa con el mito de Urano y el mito de Saturno? Saturno castra a Urano. ¿Y qué pasa con Urano? Una parte de Urano está de día y otra parte de Urano está de noche. ¿Y qué pasa en el mito de Urano y el mito de Saturno? Saturno se come a 5 hijos. Y esos 5 hijos que se come parece que hablan de algo humano, pero en realidad está hablando de los planetas que están detrás de Saturno. Es decir, esos planetas que están detrás de Saturno, que se come Saturno, son los planetas del subconsciente. ¿Y por qué es trascendente? Porque quien maneja el subconsciente crea la realidad, genera la realidad. Y vives en un mundo saturnino. ¿Y qué pasa con el mito de Saturno y con Júpiter? Júpiter libera a sus hermanos, es decir, recobra esa capacidad de liberar el subconsciente. Y quien maneja el subconsciente se libera, se desarrolla, avanza, progresa. Y esa clave de los planetas transgeneracionales la tiene Saturno. Saturno tiene la llave. ¿Cuál es esa llave? Esa llave es Quirón. Quirón es la llave. Esto es lo que quiere decir en la película Matrix con el cerrajero. ¿Quién tiene el cerrajero? El cerrajero lo tiene el arquitecto. El arquitecto, el constructor, es Saturno. ¿Y el arquitecto cómo programa? Con código binario 1-0, Saturno, el 10, Capricornio. Y el cerrajero es Quirón, es esa llave que controla el subconsciente. El merovingio, que es Plutón, porque su esposa es Perséfone, el merovingio sabe dónde está la llave, pero quien controla esa llave es el arquitecto, que es Saturno. Quirón es el planeta o planetoide que está detrás de Saturno y representa esa llave, porque tiene la forma de una llave. Y Saturno, al controlar esa llave, maneja la entrada o la salida del subconsciente. Y la trascendencia de esto es porque si manejas tu subconsciente, si tienes acceso a tu subconsciente, puedes despertar conciencia. Los mitos astrológicos, en primera instancia, parece que hablan de cosas humanas, pero no, son procesos de los planetas y procesos de las estrellas, que obviamente como es arriba, es abajo, en segunda instancia habla de procesos internos del alma de nosotros los seres humanos. Las 12 tribus de Israel en realidad no son 12 tribus humanas, son los 12 signos zodiacales. Los 12 caballeros de la mesa redonda son los 12 signos zodiacales. Los 12 trabajos de Hércules son los 12 signos zodiacales. Son 12 pasos de la magia alquimista, no 10,
no 11, son 12. ¿Por qué? Porque está en sincronicidad con la configuración de las constelaciones. Y el mito de Saturno es lo mismo. Esos 5 hijos que se come Saturno son los planetas que están detrás de Saturno, que representan el subconsciente y que Saturno te impide accesar a ellos. Por eso cuando ves la película Interestelar, el agujero de gusano está al lado de Saturno. ¿Por qué? Porque Saturno es esa barrera que te impide llegar al subconsciente y tiene la llave y lo controla. Pero ¿qué pasa cuando tienes esa llave? Evidentemente, al accesar a tu subconsciente, despiertas conciencia. Esos 5 hijos que se come Saturno son esos planetas o planetoides que están detrás. Quirón, que es un asteroide, pero también es un planetoide. Quirón, Urano, Neptuno y Plutón, que Plutón tiene un secreto. Plutón es un sistema binario, no es un solo planeta. Son 2 planetas que giran en torno a un baricentro, que sería Plutón y Caronte. Plutón y Caronte son 2 planetas que en realidad constituyen esa fuerza astrológica. Esos 2 planetas, Neptuno, Urano y Quirón, son esas 5 fuerzas astrológicas que están detrás de Saturno y que en el mito Saturno se las come. ¿Y por qué se las come? Porque tienen valor. ¿Y cuál es su valor? Que son el subconsciente. Y quien maneja el subconsciente crea la realidad. Por eso es que ves en las películas ojos, ojos, ojos. Ves Divergente, ojos. Ves las 50 sombras de Grey, ojos. ¿Por qué el ojo? Porque el ojo representa esa capacidad de ver el subconsciente. Y el observador incide en lo observado. Y por lo tanto, si controlo la observación de todas las personas que constituyen este mundo, yo puedo crear la realidad que quiero. Y eso es lo que pasa con Saturno. Los Juegos del Hambre, Snow, nieve, Saturno, el invierno, lo mismo. En Matrix, el arquitecto tiene barba, es cabello blanco, es constructor. Saturno, el 10, código binario. Cuando vas en una carrera de Fórmula 1, cuando ganas, ¿cuál es la bandera que extienden? La bandera cuadros, que es Saturno comiéndose la piedra. ¿Por qué? Porque el cuadrado es un cubo cuando lo ves en 3 dimensiones. ¿Y un cubo cuántos lados tiene? 6. Que es Saturno comiéndose la piedra. Que obviamente esa piedra es Júpiter, ese 6º hijo que escapa, y obviamente al escapar despierta conciencia desde liberar a sus hermanos, que son esos planetas que están detrás de Saturno. Toda la realidad es un mito astrológico y Urano es la clave. ¿Por qué? Porque es la puerta que te permite acceder a ese subconsciente. ¿Y qué pasa con Urano? Urano entra en Géminis. Urano entra en Géminis. Y aquí es donde viene el título del video. ¿Qué pasa con Géminis? El título dice: la mentira es verdad. ¿Por qué? Porque Géminis tiene 2 caras. Pero esas 2 caras tienen una clave de la magia. Y la clave es que se piensa que otros signos zodiacales son la magia. Y uno de los signos zodiacales más grandes de la magia es Géminis. ¿Por qué? Porque Géminis lo rige Mercurio y Mercurio es el mercader. Es la capacidad de intercambio, la capacidad de cambiar, es la creatividad, es las 2 caras. ¿Y qué significan esas 2 caras? ¿Por qué el título La mentira es verdad? Porque Géminis, al ser la creatividad, pero al tener esas 2 caras, está dando una clave esotérica que es que la imaginación que crea la realidad, cuando lo analizas, ¿qué es? Es una mentira. Pero ¿qué es lo que hace que esa mentira se vuelva verdad? Que esa imaginación baje. Lo que hace que esa imaginación baje
es la fuerza creativa, la fuerza del chakra raíz, es lo que enlaza las dimensiones. Por eso es que ves que en la película Interestelar lo que enlaza el círculo es el masculino y el femenino. Pero ¿qué pasa? Los protagonistas están separados. Anne Hathaway está en otro planeta y Matthew McConaughey está en otro planeta, y en realidad la liberación la logras con la hija, pero la hija es un niño, es una niña, y esa liberación solo es posible con el masculino y el femenino en desarrollo, en unión, que son la piedra de la alquimia, que son el chakra raíz. Entonces, ¿qué pasa? Toda imaginación, que Géminis representa esa creatividad, representa esa capacidad del pensamiento, todo pensamiento para materializarse, que en realidad todo pensamiento es una mentira, para que se vuelva verdad, tiene que estar enlazado al chakra raíz. ¿Y por qué ese Géminis, que es ese Mercurio, tiene que ver con Urano? Ya te lo voy a explicar, ya se los voy a explicar. Cuando ven en las logias ese mandil que tienen en la cintura, que tiene una forma de M, que tiene un correo, al igual que el Gmail, que es un correo, ¿qué representa ese correo? Ese correo representa el mensajero, el mensaje, Mercurio. ¿Y qué significa el Mercurio? Mercurio, que es el mercader, es esa capacidad de subir ese Mercurio, llevarlo a la conciencia y que permita el intercambio y cambiar, que eso que estás pensando luego pueda bajar y plasmarse en lo físico. Mercurio enlaza los mundos, y ese pensamiento, esa imaginación que todavía es una mentira, sin esa M, sin ese correo, sin ese Mercurio, no puede enlazarse el arriba con el abajo, y esa es la clave. Esa es la mayor tecnología. Y Urano en Géminis es la revelación por parte de personas que han bajado ese conocimiento por sí mismos y por méritos propios, no logias porque no te lo van a revelar, porque reciben ese conocimiento pero están hipotecados porque no lo bajaron desde sí mismos. Cuando recibes ese conocimiento desde méritos propios, lo puedes compartir. Y esa es la mayor tecnología, y esa es la clave de ese Urano en Géminis. Géminis es el pensamiento, que es esa mentira volver la verdad, que es la imaginación. Pero para hacer eso tienes que tener a Urano, que Urano es la puerta, es la capacidad de cambio de ese Géminis, ese Mercurio, llevarlo al pensamiento, y ese pensamiento a su vez bajarlo al plano físico. Esa es la realidad. Géminis con Urano o Urano en Géminis. Obviamente, ¿qué podemos esperar para estos años? Géminis es la comunicación, y evidentemente, si Géminis es la comunicación, si Géminis es el pensamiento y Urano es la tecnología, obviamente va a haber una explosión de la inteligencia artificial y también de dispositivos que de alguna forma a personas que tienen deficiencias en el cerebro o deficiencias en los procesos de pensamiento los puedan ayudar. Evidentemente también hay una parte radical de daño que tiene que ver con alterar la capacidad creativa, en el sentido de dar algo falso o un desarrollo tecnológico falso de la creatividad. ¿Por qué? Porque la verdadera creatividad solo es posible desarrollarla enlazándola con la raíz. Entonces la inteligencia artificial, si la canalizas mal, te deja en el arriba, te deja en la mente, pero una mente que no tiene enlace con la raíz. Y ahí es donde viene la transhumanización. Te hacen ver que la verdadera tecnología es el desarrollo del pensamiento, pero solo a través de esa tecnología, pero tecnología que no es la verdadera, porque la verdadera tecnología es la magia alquimista, y la magia alquimista es la que hace que ese Géminis, ese pensamiento, esa mentira, esa imaginación, ese concebirte en despertar como quieres concebirte, pueda bajar al plano físico y se pueda materializar.
Otra cosa que significa Géminis, Géminis es el transporte. Y obviamente un Urano en Géminis va a marcar autos eléctricos o vías de comunicación de transporte que evidentemente van a ser un avance tecnológico radical y no lo que conocemos en el ahora. Otra cosa que va a suceder es un cambio financiero. ¿Por qué? Porque Géminis es Mercurio y Mercurio es el mercader, el intercambio, las finanzas, y Urano es la tecnología y los cambios. Esto quiere decir que va a haber una nueva forma de hacer los intercambios. Esto tiene que ver con las monedas digitales. Y obviamente para que esto pase tiene que haber una caída, un colapso para que puedan plantar ese nuevo sistema. Otra cosa que simboliza eso es que Géminis, ese Mercurio, al ser el intercambio, y Urano, la tecnología, lo novedoso, aquí vamos a ver cómo ese intercambio de bienes y raíces va a ser diferente, va a ser novedoso. ¿Y cómo va a ser? Todo va a estar tokenizado, es decir, vas a poder alquilar o comprar algo por partes o por tokens. Eso es otra cosa que va a pasar. Pero lo más importante de todo esto es lo que te acabo de decir, que Urano es la puerta, Urano es el cambio, Urano es la genialidad, Urano es el avance. Y al estar en Géminis, que es el pensamiento, que es esa capacidad de creatividad, que es uno de los signos de la verdadera magia, pero no se habla de esto, la verdadera tecnología, ese verdadero Urano, esa verdadera tecnología, esa verdadera puerta, es enlazar la raíz con el pensamiento. Eso es lo que hace que ese pensamiento se materialice. Si no hay raíz, no puede haber materialización del pensamiento. Y te quieren hacer ver que esa inteligencia se desarrolla con una falsa tecnología cuando la verdadera tecnología ellos la saben y es la alquimia. Y Urano es esa puerta. Esa es la explicación de la película Titanic, cuando ves que tratan de montarse en la puerta, una puerta de madera, y no pueden montarse. ¿Por qué? Porque el Urano, al ser la puerta, obviamente bloquean o castran, como el mito, el que no puedas accesar a esa puerta. Y de hecho, la persona se congela de la cintura para abajo. Y si se congela de la cintura para abajo, no puede subir el mercurio, no puede enlazarlo con el arriba, y ese arriba con ese abajo, y por lo tanto no puedes cruzar esa puerta, porque el hombre y la mujer son esa puerta, crean esa puerta, y en unión pueden crearla, y obviamente al accesar esa puerta generan otra realidad. Pero obviamente eso es lo que hacen: fragmentar, castrar, separar el masculino y el femenino. Una vive, otro muere, otra vive. Entonces ese mercurio no se puede enlazar con el arriba e ir a ese abajo. Y esa es la verdadera tecnología. En cada carta natal donde está tu Urano, habla de esa puerta que está bloqueada, que está castrada, y que por no conocer cuál es esa clave, que cada uno tiene una configuración particular, no puedes accesar a ese despertar de conciencia que deseas. Toda persona donde tiene ese Urano va a marcar ese punto de cambio. Por eso es que es importantísimo saber la clave y el secreto en tu carta natal de Urano. ¿Por qué? Porque va a marcar ese punto de cambio. Va a marcar ese punto donde te liberas o rompes ese límite saturnino y conectas con tu Júpiter, que es la libertad. Valora este video, que la magia del amor también los acompañe.